Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad llamada COVID-19, ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Esta es la emisión número 317. Estamos casi a 50 emisiones de cumplir un año con este programa, porque también tenemos un año con la pandemia. Este es un programa especializado que se realiza desde los estudios de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara y que se transmite en más de una veintena de señales de televisión pública en América Latina y por supuesto que también en México, a quienes además les agradecemos que pongan a disposición su señal para que las audiencias de sus señales también estén bien informadas y sepan tomar decisiones sobre esta enfermedad. El día de hoy le vamos a dedicar precisamente este programa a la saturación hospitalaria a nivel mundial. Hemos visto que hay una tercera ola, un repunte de casos en Europa Occidental. En algunos países de América también ya se está presentando lo que podríamos llamar un repunte. Y en México estamos viviendo, no sé si llamarlo un repunte o simplemente un alza de la primera ola que nunca paró. Ahora acá en el occidente de México, pero también en el centro, en la Ciudad de México, en algunos estados también como Nuevo León o como precisamente Jalisco, estamos viviendo una saturación hospitalaria. A eso le vamos a dedicar el programa el día de hoy. La Organización Mundial de la Salud también descarta que se alcance la inmunidad de rebaño en este año. Aunque las vacunas ya están siendo administradas en varios países de América y de Europa, va a ser muy difícil que se alcance esta inmunidad de rebaño este año. Además, advierten de nuevas variantes de propagación de este virus. En México hay quienes batallan por conseguir oxígeno, pero las autoridades afirman que no hay desabasto. Vamos a ver una nota especial sobre esto. Mientras tanto, países de América como Estados Unidos y México viven una crisis hospitalaria. Y en este último país hay más de 84,000 personas con la enfermedad activas por COVID-19. Solo hay disponibilidad de camas para una cuarta parte de ellas. Una segunda ola de saturación hospitalaria se registra en varios países. La COVID-19 ha hecho una crisis al sistema de salud que la registrada en el segundo bimestre del 2020. Los países de América, como Estados Unidos y México, viven una crisis por saturación hospitalaria y aumento de personas enfermas por COVID-19. Si bien en algunas ciudades estadounidenses faltaba hospitales públicos para atender a pacientes, de nuevo registran una emergencia mayor. En Los Ángeles, California, se vive una situación extrema ante escasez de camas en unidades de cuidados intensivos, espacios y oxígeno. Medios de comunicación de ese país advierten que pacientes con pocas posibilidades de sobrevivir no será admitido, tendrán que quedarse en casa. Estados Unidos se ha mantenido en primer lugar a nivel mundial en el número de enfermos y decesos. Desde abril y mayo del año pasado comenzó a vivir los estragos de la pandemia COVID-19. El panorama en Los Ángeles, California, es sombrío y de mayor preocupación. Hoy, el sistema de salud de ese país toma una política decisiva de a quién atender y a quién dejar en espera. Algunos pacientes han permanecido más de 8 horas en una ambulancia en espera de una cama. Este panorama comienza a replicarse en otros países como México. La ocupación hospitalaria es del 57% a nivel nacional. Actualmente son 32 hospitales que tienen porcentaje de ocupación de 100 a 50%, principalmente en 14 entidades federativas. Los estados con más de 50% de saturación son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Baja California, Sonora, Querétaro, Guerrero, Tlaxcala y Jalisco.
En el país mexicano, con una población de 126.3 millones de habitantes, se habilitaron solo 41.871 camas generales y con ventilador. Sin embargo, es un número bajo comparado con la cifra de personas que han cursado con la enfermedad desde marzo a la fecha, que suman 1.541.633 y han fallecido 134.368. Comparado el número de camas habilitadas con la pérdida de humanos, se infiere que por cada cama habilitada en la llamada reconversión hospitalaria de México, 3 personas que perdieron la vida ocuparon una misma cama, pero algunos no murieron en la cama de un hospital. Actualmente, en los estados mexicanos hay 23.139 personas hospitalizadas y más de 84.100 confirmados recientemente por COVID-19, que en algún momento necesitarán una cama de hospital y solo hay disposición para la cuarta parte. Esto es que solo hay 18.732 camas disponibles. Informó Isaura López Villalobos. Pues sin duda alguna las cifras son alarmantes. Estamos viviendo quizá la peor etapa de la pandemia y de eso vamos a hablar en unos minutos más aquí en el estudio. Mientras tanto nos vamos hasta Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, donde nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos dirá lo que ha ocurrido en las últimas horas. Adelante, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Saludos, ¿qué tal? Hola Omar, hola a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios del coronavirus siguen creciendo. Este martes casi alcanzan los 89 millones y medio en el mundo, con 367.000 nuevos contagios en la última jornada, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud. El total de fallecidos a nivel global es de 1,93 millones, después de sumar, a falta de una cifra definitiva, algo menos de 5.000 fallecimientos en las últimas 24 horas. Por regiones, América supera los 39 millones y medio de casos positivos y las 921.000 muertes. Le sigue Europa por encima de los 28,98 millones de casos y casi 630.000 fallecidos, y menos contagiados tienen otras regiones. El sudeste asiático, 12,3 millones de positivos y 188.000 muertos. El Mediterráneo oriental, 5,19 millones de casos y 125.000 fallecimientos. O África, con 2,16 millones de positivos y 48.000 muertes. Por debajo está la región del Pacífico. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, 22,2 millones de casos, India, cerca de 10 millones y medio, Brasil, por encima de los 8 millones, Rusia, algo más de 3,42 millones y el Reino Unido ya por encima de los 3 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos tiene más de 371.000, Brasil supera los 203.000, India los 151.000 y México rebasa las 133.000 muertes. La Organización Mundial de la Salud, mientras tanto, tiene un equipo de expertos trabajando en China con 2 de las farmacéuticas de ese país que han desarrollado vacunas contra la COVID-19 para verificar que cumplen con los requisitos de calidad establecidos a nivel internacional. En caso de que el resultado sea positivo, esas vacunas entrarán en el procedimiento formal de evaluación que tiene la OMS para aprobar el uso de emergencia de fármacos y vacunas. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la OMS también espera que el Serum Institute de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, les someta la información relacionada con la vacuna de la farmacéutica británica AstraZeneca, que ha empezado a producir gracias a un acuerdo entre ambas. Ghebreyesus también celebró que China finalmente haya autorizado la entrada de su misión internacional de expertos para investigar el origen del coronavirus y expresaba el deseo de que continúe la colaboración con Pekín. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues esta misma organización, la Organización Mundial de la Salud, acaba de emitir un comunicado donde descarta que la inmunidad de rebaño se vaya a conseguir precisamente en este año 2021, porque aunque ya comenzaron a hacerse la aplicación de las vacunas en muchos países de Europa Occidental y de América Latina, lamentablemente la cantidad de vacunas no va a ser suficiente.
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha descartado la inmunidad de rebaño como una respuesta adecuada para combatir la pandemia de coronavirus y advirtió que este 2021 no se alcanzará la inmunidad de rebaño. Se le conoce como inmunidad de rebaño cuando una proporción amplia de una población se vuelve inmune a una enfermedad, ya sea a través de la vacunación o la propagación masiva del patógeno. Algunas naciones llegaron a proponer que debería permitirse que el coronavirus se expanda de forma natural. Sin embargo, el titular de la OMS mencionó que esta posibilidad es científica y éticamente problemática. En el mundo, se han confirmado más de 37 millones de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. Más de 1 millón de personas han muerto. El director de la OMS advirtió que los efectos a largo plazo de la pandemia, así como la fuerza y duración de la respuesta inmune, todavía es desconocido. También dijo que la inmunidad de rebaño se alcanza protegiendo a las personas del virus, no exponiéndolas. Reiteró que en la historia de la salud pública jamás se ha usado la inmunidad de rebaño como estrategia para combatir un brote y tampoco una pandemia. La OMS añadió que los estudios de cero prevalencia, es decir, los que detectan anticuerpos, sugieren que un 10% de la población ha sido expuesta al virus en la mayoría de países, informó Rocío López Fonseca. Este fin de semana vimos imágenes sorprendentes de lo que ocurrió, sobre todo en Madrid, esta nevada que ocasionó que algunas de las calles estuvieran completamente llenas de nieve, lo que ocasionó también que los traslados a los hospitales se complicaran más. El día de ayer, el titular de Sanidad de España asegura que el incremento de casos de COVID-19 no se debe a la nueva cepa que se descubrió en Reino Unido, se debe principalmente al comportamiento de las personas. La situación en España no es halagüeña, aunque se tiene que considerar que en prácticamente todos los países europeos tienen un incremento de casos, señaló el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. No podemos tampoco pensar que esto es un problema asociado, como se ha dicho en muchos foros, cambios en la cepa del virus circulante, en una variante del virus. Es cierto que una variante del virus puede tener algún pequeño impacto en la evolución que estamos observando, pero la evolución que estamos observando de ninguna manera podemos achacarle a una variante del virus. Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido en estos días. En todo caso, las fiestas de fin de año son las que provocaron el aumento de casos. Hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado y ahora estamos observando los resultados. La variante, en caso de tener algún impacto, será un impacto marginal, al menos en nuestro país. En Inglaterra, en Reino Unido, Irlanda es otra situación, pero desde luego en nuestro país el impacto de esas variantes de las que tanto se está hablando estos últimos días es un impacto menor. España llegó a 2.1 millones de personas infectadas y tiene 52.000 defunciones a causa de la COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Es tiempo de ir a la primera pausa y regresamos para platicar aquí con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez sobre precisamente esto. ¿Cuál es la capacidad hospitalaria en el mundo y cuáles son los riesgos que estamos viendo ahora que se están saturando los hospitales? Regresamos a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad que es originada por el virus del SARS-CoV-2 y que lleva por nombre COVID-19. Esta enfermedad ya tiene una vacuna, sin embargo, hay algunos países donde se está estafando. Uno de ellos es en Gales. Ahora las vacunas se convirtieron en el blanco de los delincuentes que a nombre de las farmacéuticas engañan a las personas para acceder al biológico. Esta vez fue el ministro de Salud de Gales, Vaughan Gering, quien alertó sobre los fraudes. Hay una serie de estafas relacionadas con COVID-19, incluida una particularmente desagradable en la que se ha engañado a las personas para que paguen por una vacuna y luego les pican el brazo. Así que a pesar de que la vacunación es gratuita, hay intentos de lucrar con la promesa de obtener una vacuna. Quiero ser claro. Nuestro NHS nunca le pediría a nadie que pague por una vacuna COVID.
Estas son gratis. El NSH nunca le pediría sus datos bancarios y las vacunas no serían entregadas a su puerta por personas que no hayan sido identificadas como personal del staff. El mundo no ha dejado de asombrarse ante el efecto causado por la COVID-19, que se anotó un nuevo récord al llegar a los 90 millones de casos y casi 2 millones de muertes por esta causa, informó Elizabeth Ortiz. La Organización Mundial de la Salud alerta de nuevas variantes de propagación del virus del SARS-CoV-2. Mientras vamos a ver esta nota, saludo aquí en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarte, Omar. Buen día. A ver, platíquenos un poco. Vamos a hablar el día de hoy de la saturación hospitalaria. De acuerdo con lo que nos decía Pablo Gómez allá en Ginebra, tan solo en las últimas 24 horas tenemos 367,000 nuevos contagiados y 5,000 defunciones en 24 horas. ¿Estamos viviendo, doctor, la peor etapa de la pandemia? Es posible. No podemos asegurarlo porque también lo que viene más adelante puede ser un incremento en el día a día y mayor número de contagios en 24 horas, que ese es un indicador fundamental. Las vacunas se están iniciando en muchas partes del mundo, no en todas, pero también por otro lado estamos con el problema de una nueva cepa que tiene algunas mutaciones, 27 mutaciones para ser específicos, pero que algunas de estas mutaciones particularmente se ha demostrado pueden representar un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Entonces, por un lado, las vacunas, afortunadamente, no con la velocidad que quisiéramos, pero bueno, ya están ahí, pero por otro lado, una nueva cepa que ha tenido distribución en muchos países europeos, que ha abarcado prácticamente el continente africano, que en el continente americano tiene presencia en Canadá, tiene presencia en al menos 20 estados de la Unión Americana, en Brasil, y que Omar hace un par de días ya se da cuenta de la presencia de esta nueva cepa de coronavirus en México. Entonces, ante la pregunta de que si estamos en el peor momento, sí estamos en el peor momento respecto de lo que se ha vivido a lo largo de este año, pero no podemos asegurar que en los próximos meses vayamos a tener mayor incremento en el número de contagios y también mayor incremento en la mortalidad. Recuerdo, doctor, que muy al principio de la pandemia, quizá entre abril y mayo, veíamos que venía el virus de Europa y veíamos en América Latina que era necesario reconvertir algunos hospitales, claro, precisamente para tener más camas y más máquinas o respiradores. Al paso del tiempo, ¿qué evaluación podríamos hacer de esto, doctor? Bueno, la evaluación que podríamos hacer es que para muchos países la reconversión no fue suficiente, porque aún con la reconversión se ha dado cuenta de la saturación de hospitales y de camas en específico destinadas para la atención de pacientes con COVID. Lo que más se ha saturado son las camas para la atención de pacientes críticos, los más graves, los que requieren frecuentemente un ventilador mecánico, monitoreo continuo, en fin, las unidades de terapia intensiva que fueron reconvertidas para atender a pacientes con COVID. Pero de igual manera, las camas generales se saturaron en muchos países. Uno de los países que ha sufrido, o varios de los países que han sufrido seriamente este problema fueron Italia, hace aproximadamente 5 meses, cuando estaba verdaderamente candente el problema en aquel país y que, por cierto, de alguna forma fue el segundo epicentro de la enfermedad. Luego, Lombardía, ¿no? Lombardía, efectivamente, en específico la región de Lombardía. Luego dio cuenta de saturación de hospitales Francia, España,
Y ahora, hace 4 días, Inglaterra señala que está saturado y que precisamente por ese indicador en particular decide volver a un confinamiento social extenso y extremo hasta febrero prácticamente. Inglaterra lo ha anunciado, ya lo ha puesto en operación, digamos, ese botón de emergencia, precisamente por ese indicador, la saturación de camas. Este fenómeno me parece preocupante por 2 motivos, entre otros. El primero de ellos es que cuando tú reconviertes camas de un hospital, podrías estar dejando de alguna manera, desamparo la atención de otras enfermedades que requieren de hospitalización. Pero segundo, el hecho de que no es solo contar con una nueva cama, es además contar con el personal de la salud para atender estas nuevas camas reconvertidas y de igual forma equipamiento como ventiladores, como equipo de monitoreo. Y cuando hablo de personal, estoy hablando de personal especializado en la atención de pacientes críticos con COVID, porque, por ejemplo, las áreas más críticas para pacientes con COVID frecuentemente son atendidas por médicos intensivistas, por enfermeras con la especialidad en atención a cuidados críticos, y este personal no siempre tenemos en suficiencia en el mundo en general. Frecuentemente tiene entonces que entrar a la atención médicos internistas, médicos cardiólogos, médicos infectólogos, neumólogos, etcétera. Pero, ¿y qué pasa con las demás patologías que estos mismos especialistas deben estar atendiendo? Hace 3 meses aproximadamente, Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, le hacía un llamado al mundo para que, aún en medio de la gravedad de la pandemia, no perdieran de vista las demás enfermedades que pues, son causa de mortalidad número 1 en el mundo, como las cardiovasculares, la diabetes y sus complicaciones, el cáncer en adultos y niños, por cierto, y por supuesto otras patologías, enfermedades pulmonares crónicas, etcétera, ¿no? Doctor, a usted le ha tocado dirigir uno de los hospitales más grandes de América Latina, que son los hospitales civiles de Guadalajara. Así es. Y seguramente le tocó ver reconvertir en ciertos momentos los hospitales. ¿Cuáles son los retos que implica para un hospital hacer estos cambios? Porque hablamos no solo de camas, sino de personas que están ahí. Efectivamente, Omar. Es una situación apremiante y muy preocupante, precisamente por lo que acabo de comentar. Porque, por principio de cuentas, tienes que encontrar los espacios físicos idóneos para que una enfermedad que es altamente contagiosa, infectocontagiosa, no represente un mayor riesgo para otros pacientes y para tu propio personal de la salud. Número 1. Número 2, tienes que encontrar un punto de equilibrio en el que la atención para el resto de los pacientes no se vea deteriorada. Número 3, pues tienes que encontrar los mecanismos para que el aprovisionamiento de insumos como medicamentos, material de curación, en este caso en el específico de COVID-19, tienes que tener fármacos para poder mantener adecuadamente intubado a un paciente, y me refiero a relajantes musculares que se aplican por vía endovenosa y que se mantienen de manera continua por vía endovenosa, sedantes que se mantienen por vía endovenosa para que el paciente esté muscularmente relajado y tranquilo, sedado, para que haya una buena respuesta ante esa intubación. Y tienes que encontrar ese punto de equilibrio
en el que el personal especializado para la atención de esta patología, bueno, sea el destinado, pero de nuevo, que no se vaya a descuidar otro contexto, ¿no? Hay otra cosa que le quiero preguntar y es la trampa de los promedios. Estamos viendo, por ejemplo, que la información que está dando a conocer la Secretaría de Salud nos va diciendo la saturación hospitalaria de algunos hospitales, pero no es lo mismo estar saturado en un hospital de alta especialidad a estar saturado en un hospital quizá regional o una unidad médico-familiar. ¿A qué se debe esto? Mira, tú has dicho algo muy importante, Omar. Primero, cuando hablamos de los promedios, es que precisamente hay que diferenciar en el promedio de saturación o el índice de saturación de lugares de terapia intensiva para pacientes con COVID y de lugares de atención general. Número 2, ¿cuántas camas reconvertiste? Porque además, si tú reconviertes 1,000 camas en un estado de la República, pero en el momento en que estas camas se van ocupando, se van saturando, tú haces una nueva reconversión con 500 camas adicionales, bueno, por supuesto te cambian los índices de ocupación. Claro. Doctor, ¿Sí? si me lo permite, tengo que ir a una pausa, Adelante, por favor. Me interesa seguir con esta charla y sobre todo porque también hay al principio vimos unas cosas que ya nos están viendo ahorita en una época en la que estamos viviendo un momento muy complicado en la pandemia. Vamos a una pausa. Adelante. Y regresamos con esta plática. Gracias. Continuamos en Coronavirus, la pandemia, este programa especializado en la enfermedad de la COVID-19, este martes 12 de enero. Nosotros continuamos con este programa y vamos hasta Honduras, donde mi compañera Noemí Mesa, periodista de Telebásica allá en Honduras, nos dará un reporte de lo que está sucediendo en este país de Centroamérica. Para toda la audiencia de Canal 44. En la segunda semana del 2021, Honduras llega casi a los 128,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 59,000 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 3,200 hondureños. Debido al alto número de contagios en el país, se han tomado nuevas restricciones para la población. El toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana, la restricción de entrada de niños a establecimientos, así como establecer un horario especial para la atención exclusiva de personas de tercera edad y mujeres embarazadas por parte de cada establecimiento, que solamente podrán operar con el 50% de su capacidad de atención. Según el científico Marco Tulio Medina, las vacunas Pfizer deberían llegar al país a finales de enero o principios de febrero, ya que él, junto al científico Antonio Delgado, hicieron la donación de un freezer para el almacenamiento de dichas vacunas. Este tiene la capacidad de almacenar hasta 90,000 dosis a menos 86 grados centígrados del primer lote de vacunas Pfizer. Dicha donación fue realizada a la Universidad Nacional Autónoma, ya que será el lugar donde se comenzarán a realizar las primeras vacunas. De igual manera, se espera contar también con la vacuna AstraZeneca, que explican que se necesita 1.5 de dosis para cada persona, por lo que en Honduras se necesitarían 7.5 millones de dosis para cubrir con los 5 millones de habitantes, sin contar los menores de edad y las personas que residen fuera del país. Por otro lado, la Asociación de Medios de Comunicación y universidades entregaron una propuesta a la Secretaría de Educación para frenar el deterioro que se ha visto en el país durante la pandemia, que consiste en una revisión y reajuste de los procesos de evaluación. También fortalecer una serie de áreas estratégicas con énfasis en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Y bueno, el día de ayer se dio a conocer en esta rueda de prensa que da todos los días el presidente en Palacio Nacional una manera de estafar que está ocurriendo
en torno a la enfermedad de la COVID-19. Y es que hay algunas empresas que están vendiendo oxígeno industrial como si fuera oxígeno para personas, o oxígeno médico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta es la información. Luego de que en México la Secretaría de Salud diera a conocer que el precio del oxígeno medicinal ha tenido un incremento de hasta 20 veces su costo regular, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor informó el costo en el país. Para un tanque de 10,000 litros, la recarga es en todo el país el mismo precio, 595 pesos en el caso de Infra, y el tanque, la renta del tanque, es 595 y la recarga es de 855 pesos para el tanque grande. En México hay unas 30 plantas de oxígeno, por lo que no puede haber desabasto, señaló el funcionario. Sin embargo, esta dependencia ubicó a un proveedor que disparó el precio. Y si ustedes pueden ver en el precio de las concentradoras, en general el promedio está en 27,000 pesos para una concentradora de oxígeno. Los únicos que sí, la verdad, han abusado y se han pasado de rosca es ClaroShop, que ClaroShop encontramos hasta en 84,000 pesos 999, prácticamente 85,000 pesos un concentrador de oxígeno. El procurador informó que fue cerrada una distribuidora porque estaba vendiendo oxígeno industrial y lo vendía como si fuera medicinal, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, nosotros aquí en el estudio continuamos la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, él es infectólogo por la Universidad de Guadalajara. Y precisamente, doctor, estábamos hablando de saturación hospitalaria y quisiera preguntarle, al inicio de la pandemia, recuerdo que muchos países convirtieron o reconvirtieron incluso espacios públicos o estadios o estacionamientos, y eso no lo estoy viendo ahora, cuando estamos viviendo un momento muy álgido. Sí, efectivamente hubo espacios adaptados, por ejemplo, de áreas de estacionamientos en donde se instalaron tanques de oxígeno, etcétera. Sí, en este momento no parece ser el caso. En la mayor parte de países todo está concentrado a áreas hospitalarias, que por supuesto es lo ideal. Un espacio reconvertido que originalmente no sea de área hospitalaria genera muchos riesgos en la atención de un paciente. Hubo también el caso, por ejemplo, de países que en muy poco tiempo levantaron hospitales como China y específicamente en Hubei, la provincia donde está Wuhan, que sorprendió al mundo con escasas 2 semanas el levantamiento de 2 hospitales, pero también hubo situaciones muy convenientes, muy importantes, en donde, por ejemplo, el centro Banamex en la Ciudad de México fue convertido para la atención de pacientes con COVID. Está en actividad, por cierto, intensa, y creo que ha sido una historia de éxito porque no puedo decir qué número de pacientes hayan atendido hasta el día de hoy, pero tengo noticias de que tienen unos muy buenos indicadores de resultados en la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, me da la impresión de que algunas reconversiones fueron muy rápidas, pero en momentos no tan convenientes por el tipo de instalaciones, etcétera. Algunas otras fueron en áreas de hospitalización con el riesgo de que la atención a otros pacientes pudiera bajar y por lo tanto muchos procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, que no eran de urgencias, se tuvieran que postergar en tiempo. Y también el caso de algunas instalaciones que estuvieron más elaboradas, técnicamente hablando, mejor estructuradas y que tienen muy buenos resultados. Lo relativo al centro Banamex, en el que creo que participa la Fundación Carlos Slim, es una buena historia en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo. Doctor, hay otra cosa que
que veo también en esta parte álgida de la pandemia que estamos viviendo, y es quizá la falla en la comunicación. Estoy viendo, por ejemplo, que estas cosas que sí se lograron comunicar efectivamente en el inicio de la pandemia, incluso de decirle a la población que se mantuviera en sus casas, que no saliera, hoy tampoco las estoy viendo, y eso está ocasionando problemas incluso en los hospitales. Y se lo pregunto porque también he visto las tapas de los periódicos, por lo menos en México, las portadas de historias de personas que llegan a los hospitales y les dicen: ¿sabes qué? Tu cirugía programada hace 6 meses, en este momento no se va a poder hacer, porque nos hemos reconvertido. Sí. ¿Cuáles son las fallas en materia de comunicación? Bueno, yo creo que sí es básica la comunicación entre la institución hospitalaria, entre el subsistema de salud y los usuarios. Ahí creo que debe existir tal nivel de comunicación que no lleve a la circunstancia lamentable de que alguien que requiere una cirugía, aunque ésta se pueda programar, no se vaya a postergar más allá de tiempos razonables para que no se ponga en riesgo la vida y la función de un órgano o sistema, ¿no? Entonces, creo que esto le representa indudablemente un gran reto al sistema de salud, porque la verdad, Omar, es que si hemos visto en países desarrollados, algunos de los países europeos de los que acabamos de hablar, cómo han sufrido estas saturaciones. Bueno, en lugares en donde el número de camas por 1000 habitantes es mucho menor incluso que lo que tienen países europeos, pues imagínate lo que puede ocurrir cuando habitualmente, fuera de pandemia, antes de pandemia, exacto, ya tenían ocupaciones hospitalarias por el orden del 90% cotidianamente. Llega la pandemia, requiere frecuentemente un 30% de los espacios hospitalarios. Pues qué barbaridad. Las enfermedades, digamos, tradicionales, históricas, pues indudablemente tienen un sufrimiento que puede llevar a riesgos, ¿no? Entonces, ahí es encontrar esos puntos de equilibrio para que esas enfermedades también sigan teniendo la debida atención. Otra cosa que ha alertado la Organización Mundial de la Salud es la falta de vacunación en las personas. Hay algunas personas que por miedo a acudir a los hospitales, a los centros de salud, han obviado o han evitado el contacto para ponerse las vacunas. ¿Cuál es la importancia de esto, doctor? Bueno, me parece que por principio de cuentas, hablando de las vacunas de siempre, algunas de ellas en algunos países se ha reportado que tuvieron una reducción en su cobertura y administración, principalmente por 2 motivos. Uno de ellos es el que muchas personas dejaron de acudir precisamente por temor a que en hospitales, clínicas, centros de salud, centros de vacunación pudieran infectarse por COVID-19. Entonces, los propios usuarios decidieron no acudir. Pero también en otros lugares, la misma Organización Mundial de la Salud ha alertado a que no se disminuya la compra de biológicos. Por ejemplo, estamos hablando de vacunas contra sarampión, rubiola, paperas, vacunas contra difteria, tosferina, tétanos, hemófilus, influenza, las vacunas de los esquemas, digamos, universales. Entonces, la OMS ha dicho, no dejen de adquirir en suficiencia estos biológicos y administrarlos para seguir brindando cobertura, porque de otra manera, lo que ahorita es una pandemia de COVID no vaya a convertirse en una pandemia compuesta
con brotes de enfermedades infecciosas de otra naturaleza, y lo hemos visto con el caso de sarampión. Doctor, voy a ir a una pausa y quiero regresar precisamente con información que les sea de utilidad a la audiencia. ¿Cuál es la información que ellos deberían estar checando en caso de que requieran ir de urgencia a un hospital? Claro. Vuelvo con esto. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, y bueno, desde el año 2017 la Organización Mundial de la Salud ha establecido que el oxígeno medicinal es uno de los medicamentos esenciales avalados por la misma organización. Hemos preparado esta nota para decirles cuál es la importancia de saber diferenciar el oxígeno medicinal del oxígeno industrial. Desde el 2017, el oxígeno medicinal es uno de los medicamentos esenciales de la OMS. El oxígeno es vital para los casos críticos que llegan a desarrollar neumonías, síndromes de deficiencia respiratoria y hasta hipoxia, que es cuando falta oxígeno en la sangre, lo que compromete el funcionamiento de todos los órganos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, explicó que se necesitan alrededor de 88,000 cilindros o concentradores. Estos son los que extraen el aire del medio ambiente y lo pasan por tamices moleculares hasta alcanzar concentraciones terapéuticas para producir 620,000 metros cúbicos de oxígeno diarios en el mundo. El problema es que no todos los países pueden proveerlo en sus sistemas de salud, por lo que la OMS ha comprado alrededor de 14,000 aparatos de este tipo para enviar a más de 120 países que no tienen los recursos para comprarlos, y espera que unos 170,000 más puedan estar disponibles próximamente, ya que por el momento no hay suficiente producción para abastecer la demanda. Algunos ejemplos de países en América Latina que están teniendo serios problemas de abasto de oxígeno son Nicaragua, Honduras, Perú, Brasil y, por ejemplo, en la Ciudad de México, los precios de los contenedores en algunos casos se han incrementado hasta un 400%. Algunos pacientes que están ya en etapa de recuperación deberían poder salir del hospital, pero como necesitan continuar con la oxigenoterapia en dosis inferiores y no los consiguen para llevar, se están quedando internados más tiempo del necesario, informó Rocío López Fonseca. Y ahora vamos hasta Bolivia, donde mi compañero Marcelo Huanca Dorado nos dará un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en este país sudamericano. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La segunda oleada del coronavirus ha convertido a esta ciudad en su epicentro. En solo 12 días hay más de 5,000 nuevos contagios, con lo que en el país superamos los 173,000 nuevos casos. Han fallecido hasta el momento cerca de 9,300 personas y la cifra tiende a elevarse todos los días. El gobierno de Luis Arce Catacora, que gobierna el país, ha decidido atacar en la prevención, utilizando pruebas antígenas y luego aislando a las personas. Sin embargo, esta campaña no es suficiente debido a que cada día hay personas que se mueren en las puertas de los hospitales. La policía de La Paz, sede de gobierno, ha reportado que por día 5 a 6 personas fallecidas a causa del COVID son retiradas. En tanto, en Santa Cruz, el director de Salud, Joaquín Monasterio, en las últimas horas ha hecho un llamado al gobierno nacional para que asigne, en el marco de sus competencias, recursos humanos para las terapias intensivas, porque para aplicar las pruebas antígenas tienen los recursos humanos suficientes. La situación en Santa Cruz y en el país se torna diferente. Santa Cruz encabeza, sin embargo, con más del 70% de los casos, los nuevos contagios de coronavirus. Es el reporte desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo también en Bolivia, muy grave. Hay que hacer un llamado, como todos los días, a quedarse en casa y a estar al tanto de nuestra salud y de la salud de nuestros más cercanos. Doctor, vamos a terminar, pero quisiera
hacerle algunas preguntas muy de servicio, porque las personas seguramente van a necesitar tomar decisiones en caso de que comiencen a sentir algunos síntomas o algunos de sus allegados comiencen a sentir síntomas. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar a la hora de elegir un hospital al que vamos a ir? Bueno, primero hay que tener mucha comunicación con el médico tratante, con el equipo tratante, porque hay muchos pacientes que se atienden de forma ambulatoria y que deben estar monitoreando oximetrías con la regularidad que cada caso amerita. Por ejemplo, un paciente que está estable puede estar determinándose su oximetría cada 6 horas, por ejemplo, y reportarle a su médico. Si un paciente empieza a tener una disminución, por ejemplo, a menos de 92% de su oximetría, ese paciente puede requerir ya la administración de oxígeno en cantidades variables dependiendo de la respuesta. Y ese oxígeno eventualmente se puede tener en casa con los medicamentos debidos, pero de nueva cuenta con una muy buena comunicación con el equipo tratante. Para evitar que se saturen de más los hospitales, entonces, si no tenemos una oximetría menor a 92%, seguir en casa. Podría, siempre y cuando el paciente no tenga otros motivos para deber estar en el hospital y particularmente no dificultad para respirar, porque hay pacientes que pueden tener 92 de oximetría pero tener dificultad para respirar, y aún cuando logren tener esos 92 o más con oxígeno suplementario, la dificultad respiratoria es un indicador para que deba estar en el hospital. Es decir, entonces esto depende de mucha comunicación con el equipo, ¿no? Luego, otro motivo sería que el paciente, bueno, puede estar desde el punto de vista respiratorio estable, pero el COVID, y lo platicábamos ayer, Omar, no es solamente una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica. Exacto. Un paciente puede empezar a tener manifestaciones de isquemia miocárdica y es un paciente que debe ser llevado al hospital. Un paciente puede tener un evento cerebrovascular por COVID, es un paciente que tendrá que ir al hospital. Hay muchos aspectos entonces que pueden ser definitorios para que el paciente sea trasladado a un hospital. Pero volviendo exclusivamente al tema de la función respiratoria, bueno, si un paciente, a pesar del oxígeno que tiene en casa, sigue bajando en sus niveles de oximetría, pues es un paciente en el que nosotros vamos advirtiendo en qué momento sabemos que obligadamente debe estar en el hospital, porque las cantidades de oxígeno que puede requerir ese paciente pueden ya no ser solamente con un tanque o con un concentrador de oxígeno, sino frecuentemente con lo que llamamos alto flujo, a altas concentraciones. Eso te lo da un equipo especial, un equipamiento especial, o pacientes, bueno, que a pesar del alto flujo, sabemos que siguen con dificultad respiratoria, pueden ser lamentablemente pacientes que deban ir a intubación endotraqueal. Doctor, ¿en qué momento es pertinente decir yo no necesito ir al hospital con un tanque de oxígeno? Bueno, por principio de cuentas, el 85% de los pacientes con COVID-19 no van a necesitar ir a un hospital, porque son pacientes leves o leves moderados. La clasificación es paciente asintomático, paciente leve, paciente con implicación moderada, grave o crítico, en ese orden. Los pacientes que habitualmente van al hospital son los pacientes graves y críticos. Incluso los pacientes moderados pueden ser, como el ejemplo que acabamos de poner, el que con 3 litros por minuto en su casa de oxígeno en puntas nasales se mantiene en oximetrías por arriba de 93 o de 94, está con los medicamentos que necesita, con un muy buen monitoreo médico, y ahí pueden seguirse las cosas con este paciente.
Tú lo dices bien, Omar, es con el propósito de no saturar más los hospitales, pero también frecuentemente es porque puedes no encontrar un espacio de hospitalización. Y en cualquier lugar del mundo, esto lo hemos visto en cualquier país del mundo. Entonces, aparecen esas alternativas que fuera de pandemia no serían, digamos, el protocolo de atención ideal. Un paciente que ya requiere oxígeno por una neumonía, si esto hubiera sido fuera de pandemia, aunque fuera una baja cantidad de oxígeno, es un paciente que va al hospital de todas. Doctor, y el llamado a que mientras llega la vacuna, porque seguramente no va a suceder en 1 o 2 semanas, sino vamos a ver varios meses más antes de que comience la población a vacunarse, pues el llamado es a quedarse en casa. Definitivamente, y a seguir con las medidas de prevención de la enfermedad personales, familiares, comunitarias, el guardar la distancia de por lo menos 2 metros entre persona y persona, el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de cubrebocas y en todo momento cuando se sale de casa por un motivo estrictamente necesario, pero con el cubrebocas, mascarilla, que es el término correcto porque nos debe cubrir boca y nariz en todo momento también. Y entonces, bueno, ahora que vivimos ya el proceso de las fiestas navideñas, ahora estamos viendo consecuencias, pero bien valdría la pena hacer una pausa 15 días, 3 semanas para tratar de desaturar los hospitales. Sí, definitivamente, y tú lo has dicho muy bien. Ojalá y en 1 o 2 semanas se pudiera vacunar al total de la población. Esto es imposible. Como va a tardar algunos meses la vacunación, por lo tanto, a lo largo de ese tiempo debemos seguirnos cuidando. Y Omar, yo no tengo la menor duda de que aún con la vacunación, esta enfermedad pues nos va a enseñar muchas cosas y la más importante de ellas es que sí va a ocurrir una nueva normalidad. Van a cambiar muchas cosas. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho que me haya acompañado el día de hoy. Hemos terminado el día de hoy. Yo soy Omar García, le agradezco que me haya acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.